Gracias. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Queremos que nos instes a un cambio, Padre Dios. Qué maravilloso mi proceso, mi transformación. Es decir, tuyo, porque entras en un proceso en el cual permites que la mano de Dios, obviamente con tu predisposición, con tu decisión, con tu determinación, para que no regresemos a ver a los costados, para que no nos fijemos en lo bueno ni en lo malo de los otros, sino en nuestro proceso. De esa manera avanzamos para que experimentemos la madurez espiritual. Esta palabra de madurez espiritual va con nosotros sí o sí. Definitivamente tenemos que madurar porque es un proceso natural del creyente. Como todo lo que está en la naturaleza, madura. Aún los alimentos que nos servimos tienen un proceso de madurez, sí. Apenas cayó del árbol ese fruto que tanto te gusta, tiene un proceso de espera que es la madurez y estará listo. Por naturaleza, entonces, nosotros tenemos que madurar. Vamos a ver las etapas más importantes del crecimiento. Recuerda cómo el domingo anterior, la sesión anterior fue muy confrontante. Identificando el tipo de creyentes que podemos ser. Y ahora vamos a ver las etapas más importantes del crecimiento. Este proceso, esta sección nos estará enseñando a vencer los obstáculos personales, espirituales, de pronto emocionales, económicos, relacionales, todo lo que nos está impidiendo un verdadero crecimiento en Cristo. Hoy vamos a ver detalladamente, desmenuzadamente, ¿para qué? Para que tomes nota, para que seas intencional. Si hoy aprendes algo, por pequeñito que sea, valió la pena que estés aquí. Por pequeñito que sea lo que aprendamos y crezcamos, valió la pena que Dios prepare este programa y este proceso para ti. Esta enseñanza es vital. ¿Qué es vital? De vida o de muerte. ¿Por qué? Porque si no hay crecimiento espiritual, se produce ¿qué? Estancamiento. Este estancamiento trae a tu vida una quietud, estás estático, es decir, no hay movimiento, no hay vida y no hay entusiasmo. Cuando no hay movimiento, no te impacta nada, puede que sucedan milagros o sucedan desgracias, tú estás quieto, no sientes nada. Cuando no experimenta vida, tu respiración espiritual se ha secado. Ya no confiesas las cosas malas, ya no te importa confesar. Entonces sucede que no hay vida, porque no hacemos la respiración espiritual. ¿Cuál es esta? Que tú sacas tu pecado y absorbes o inhalas el perdón de Dios, la respiración espiritual, y por lo tanto no tienes entusiasmo, nada te motiva, nada te entusiasma. Esta semilla la cual plantó el Señor ha encontrado un terreno seco, hostil en tu corazón. Por eso es importantísimo que nuestro corazón se vaya alineando. Tú muchas veces te has preguntado, te has hecho estas preguntas, ¿por qué a veces no sientes el gozo que se vive en el Señor? ¿Te has preguntado por qué no experimentas la llenura del Espíritu Santo? ¿Por qué no tienes este gozo de alabar a Dios? ¿Por qué no nos paramos y en un determinado momento del día, en tu habitación, en tu casa, colocar canciones, adoraciones, alabanzas escriturales, abre la Biblia? ¿Tú te has preguntado por qué no tienes ese deseo de alabar a Dios, ese deseo de congregarte? Y muchas veces la gente, y de pronto no por ustedes, porque por algo están conectados, por algo estamos congregados, pero cuida tu corazón, que no se envanezca en la no congregarnos. ¿Por qué? Porque dices, abro la Biblia, leo un versículo y con eso estoy alimentado. No, el Señor se mueve cuando tú y yo obedecemos, y en la obediencia hay bendición. Congregarnos es un mandamiento de Él, es un principio que nosotros tenemos. Todas estas preguntas, ¿por qué tú no buscas la presencia de Dios? ¿No tienes este deseo de orar, de leer la Biblia? ¿Por qué continúas reaccionando incorrectamente cuando te dicen algo? Somos fosforitos, nos angustiamos inmediatamente. Esto nos habla a nuestro ser, porque esta es nuestra realidad, familia. Lo extraño sería
que Dios no nos hable de este tema. Lo extraño sería que Dios no nos confronte con estas minucias, porque es importante que nosotros vayamos más allá que los demás, más allá que lo que va el mundo. También dice, ¿por qué continúas ofendiendo y ofendiéndote? Es decir, con esta sensación de victimización. ¿Por qué continuamos así? Si continúas haciendo estas preguntas, tú necesitas crecimiento espiritual. ¿Respondiste a una? ¿Respondiste a dos? O tal vez nos identificamos con todas estas interrogantes. Si tú respondiste por lo menos a una o a dos de estas interrogantes que sí, necesitas crecimiento espiritual y para eso estamos. Para eso estamos juntos, para eso avanzamos de la mano de Dios. También dice que aquí tú podrás hacerte una evaluación de tu posición espiritual. Vamos a ver entonces, familia, recuerde, lápiz o esfero, su libreta de anotaciones, su Biblia. Es importante la escucha activa, que tú te sientes de una postura correcta, que busques la respuesta para tu situación. No permitas que se te desvíen tus pensamientos. Apaga todo lo que sea distractor para ti y concéntrate ahora. Necesitas evaluar tu posición espiritual. Determinar en cuál de estas etapas te encuentras. Y punto 3, aprender a pasar de una etapa a otra. Eso es lo que vamos a encontrar hoy, este día, en esta sección. Dice la palabra de Dios, si tú buscas, abre tu Biblia, leamos juntos, por favor. Al Padre le encanta que tú leas su carta. El manual de vida, la carta de amor que Él nos dejó son las Sagradas Escrituras. Y les he dicho que cuando hablamos de Sagradas Escrituras, estamos entendiendo, de acuerdo al griego, a las traducciones, que quiere decir soplo de vida. Te das cuenta que cuando abres tú las escrituras sucede un soplo de vida en tu casa, en tu hogar, en tu entorno, en tus hijos. No dejemos que la Biblia se empolve, familia. Abre tu Biblia, ayúdame y busca conmigo Filipenses 3 del 12 al 14. ¿Qué dice? Que no lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de mi Dios en Cristo Jesús. Es importante entonces que hoy tú determines esta transición de avanzar, de seguir cambiando de nivel, de una etapa a otra, porque como le dije, es parte de la vida del creyente en la naturaleza y en la creación como tal. Es algo que tiene que suceder, tu madurez y tu crecimiento. No madurar o no crecer sería raro, sería anormal. Vamos a ver entonces en estas las etapas, más importantes del crecimiento. ¿Cuáles serán? Si tú hoy estás iniciándote o consideras que estás todavía un bebé espiritual en ciertas áreas, en ciertas etapas de tu vida, dices, todavía me siento un bebé espiritual. Este bebé espiritual es una criatura en Cristo, nació de nuevo, o puede que lleve algún tiempito escuchando palabra, pero en el Señor no ha experimentado de pronto un crecimiento. Esta es una etapa hermosa, pero peligrosa. Como todo bebé, es una etapa hermosísima, pero es peligrosa porque requiere cuidado. Si tú naciste ya en Cristo, eres como igual a la similitud del crecimiento físico. Cuando una mujer ha parido, ha traído a luz un bebé, este requiere de cuidado. De igual manera, nosotros cuando fuimos concebidos por la palabra de Dios, nacemos en Cristo Jesús para procurar crecer y llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Obviamente no existe un creyente que haya llegado ya, como dice el apóstol. No digo que yo ya lo haya alcanzado, porque dice la palabra de Dios que la buena obra, Él, Jesucristo, la seguirá perfeccionando hasta la venida de Cristo. Van a ser nuestros procesos, porque habrá mucha gente que seguirán haciendo y el proceso de crecer va a seguir. Entonces, bebé espiritual requiere de cuidado. Si
Todos los días nosotros nacemos en Cristo. Todos los días tú le dices, hoy te digo que sí, Señor. Hoy encamino mi vida de tu mano. De esa manera tú consideras todos los días la presencia de Él en tu vida. El bebé espiritual dice que cuando comienza el nacimiento, abre sus ojos al mundo espiritual, pero no lo entiende. Y hay muchas áreas que nosotros hemos pospuesto en el proceso de conocerle a Dios. Si tú tienes meses, tienes semanas, tienes años en el Señor, de pronto se nos pasó por alto, como dijimos al inicio, y desconocemos muchas cosas del mundo espiritual. No las entendemos y como no entendemos, el día, el tiempo transcurre, dejamos pasar por alto. Pero hoy entendamos así, el bebé espiritual, cuando nacemos, tú y yo necesitamos ser alimentados y de la manera correcta. Dice que este bebé tampoco puede hacer nada por sí solo. Rechazar, reprender, liberarse. No puede tener una guerra espiritual. Sería absurdo. No puede experimentar una batalla. No puede reprender al enemigo. No puede romper cadenas, ataduras, ligaduras, porque no conoce. Es un bebé. Es una criaturita que el Señor ama. Y el impacto del rechazo de nuestra niñez puede hacer que este tipo de instancias reales para el bebé creyente, para el recién nacido, la sintamos como un rechazo de parte de Dios, porque venimos exactamente con las emociones que tenemos en el mundo natural o físico. Eso sí va a estar estorbando o afectando. 3 características del bebé espiritual. Esta debe ser una etapa corta y si se pasó por alto, hoy el Señor te confronta. Permite que este proceso o estas verdades que Él traiga a tu vida las asumamos con madurez. En el momento de realizar el material, de desarrollar esta temática, ha confrontado mucho mi vida porque es así. El Señor nos ha permitido hoy ver. Vamos a ver qué nos dice una característica. Primeramente dice que este bebé es inocente, somos inocentes. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos una historia espiritual pasada, estamos 0 kilómetros. Si venimos a Cristo de 20 años, de 30 años, de 50 años, o los niños, nuestros niños del arca que tienen la bendición de ir a la par en su juventud, a la par en el nacimiento en Cristo, es una ventaja y una bendición para ellos. Pero nosotros si nacimos de 20 años, por ejemplo, tenemos 20 años de pérdida, por lo tanto, una inocencia frente a lo espiritual. No existe un récord espiritual y tenemos que hacerlo. Y dice en la palabra de Dios en 2 de Corintios 5, del 17 al 19, busca por favor, abre tu Biblia, trata de que sus páginas suenen, haga eco en tu casa para que lo leas junto conmigo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Qué maravilloso el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es ministerio? Servicio. Nos dio entonces el servicio de la reconciliación para que la gente que no está reconciliada con Él venga a Cristo, nazca nuevamente, se reconcilia con Él y entre en un proceso. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Qué maravilloso es ver que ya no toma en cuenta nuestros pecados cuando nos acercamos a Él. Mas, sin embargo, la palabra también nos instruye que la paga del pecado es muerte, muerte a tu vida física, a tu vida espiritual, muerte a los sueños, muerte a las esperanzas, porque nosotros tenemos una identidad en Cristo y por lo tanto estamos llamados a ir avanzando. Estamos llamados a ir avanzando. Algo hablábamos este viernes con la célula, con los líderes y caíamos en cuenta en una conclusión. ¿Y cuál es esta? Si tú como creyente estás en un proceso, por favor, conclúyelo, porque al día siguiente empiezas otro. Esto no tiene alto, no tiene fin, no hay stop, no existe eso. Nosotros seguimos
avanzando. No tiene boleto de regreso. El creyente tiene una sola partida, un solo boleto y una sola vía. No hay vuelta atrás. No puedes detenerte. Por eso es que hoy el Señor quiere que tú y yo nos encaminemos a seguir avanzando. Si hay ciertas características que tú hoy notas que aún tienes, excelente. Anota, por favor, para que lo vayas procesando en el día a día, en tu estudio, en tu presencia, en tus oraciones. Cuando tú haces presencia con Él, entonces el Padre genera vida, pero en ese momento tú qué tienes que hacer, confesarle, cuéntale, Señor, esta parte del bebé espiritual aún creo que está dentro de mí, anota, si tú te consideras inocente a muchas cosas del mundo, del ambiente espiritual, coloca que eres inocente, anota, para que puedas avanzar, para que puedas cambiar. También dice que no se les debe hacer comentarios negativos del Evangelio. No les podemos contar nada acerca de los pastores, de los ministros, no te quejes, no hagas comentarios que un bebé espiritual le va a afectar en su inocencia. Tenemos que ser muy diligentes en no involucrarles en cosas dolorosas, y sobre todo los comentarios. La lengua siempre va a ser motivo de daño, pero ahí está. El Señor ha traído siempre la restauración. Él nos llama a la restauración. Y Filipenses 4:8 nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Pensemos cosas honestas y justas hacia otros y sobre todo cuidando de los bebés espirituales. Puede que en tu casa ya conozcan de Cristo, toda tu familia, pero en algún momento experimenten esta inocencia, no estén preparados. De esa manera les ayudamos y nosotros también nos dejamos conducir. Dentro de esta inocencia, dice, inocencia es la única condición que debe mantener el cristiano, aunque crezca espiritualmente. Es más fácil vivir. Mantente inocente, mantente ajeno. No busques escudriñar la vida de nadie, sino más bien la palabra. Eso es importante para que sigamos avanzando. No dejes tu inocencia, simplemente llénate de la palabra de Dios. Esta frase me ha encantado que dice, nunca dejes de ser humilde, agradecido y buena persona. La vida da muchas vueltas y nunca sabes dónde terminarás. Por eso es importante que generemos esta inocencia, esta descomplicación. Estás descomplicado frente a los problemas de otros. Lo único que nos queda es orar. Santiago 2:1-4 nos dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro o ropa espléndida y también entra un pobre con vestido andrajoso y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le dice, siéntate tú aquí, es un buen lugar, y decís al pobre, quédate tú allí de pie o siéntate aquí en el suelo. No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. De la misma manera, no solo la apariencia física, familia, nosotros tenemos que hacer un análisis espiritual. Hay gente que necesita más afecto, no solo por lo que aparente. La humildad es la base del creyente. La palabra humildad viene de humus, y que quiere decir tierra o barro. De esta manera es una persona que tiene bien puestos los pies sobre la tierra, no tiene más concepto, más alto concepto de sí mismo. Por eso es importante que cuidemos la inocencia nuestra y la de otros, para que no se sientan heridos, no se sientan lastimados. Si tú ya te sientes herido, ya te lastimaron, en el nombre del Señor pedimos perdón en esta congregación y les suplicamos que activen un corazoncito sincero y un corazón que perdona. Muy bien, vamos a ver, dice como punto 2, son ignorantes, porque ignoran o carecen de conocimiento bíblico. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto tú desechaste el conocimiento, yo te desecharé a ti y no serás sacerdote para mí. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de ti. ¿Te imaginas cómo el Señor nos dice? La palabra de Dios nos confronta muchísimo.
todo se lo echan a la boca, todo oyen. Y dice también que pueden ser engañados por sueños, por falsas profecías, por doctrinas dudosas, porque es un bebé. De la misma manera que un bebé se equivoca, hace sus niñerías, sus equivocaciones, de la misma manera el bebé espiritual. Dice esta frase: cualquiera persona que trabaje sin conocimiento arruina más de lo que lo repara. Impresionante, esa imagen me ha gustado muchísimo, familia. Mire que ignora muchísimas cosas y dice también que puede ser presa del engaño de Satanás, la misma que fue Adán y Eva. ¿Por qué? Porque seguimos vulnerables a estos ataques y tentaciones del enemigo. Lo único que te va a dar la victoria es que tú conozcas palabra de Dios, que busques versículos que te den fortaleza, que el Señor quite venda de tus ojos. ¿Qué nos dice 2 Corintios 11:3? Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también en alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Impresionante, familia. Dice también, puede ser timados, inspirados por falsas bondades. Alguien que viene con ideas adversas al conocimiento de Dios y te comparten cosas que no están en la palabra, pero que se les ve tan buenos, tan bondadosos, es una gente linda, una persona chévere. Sabes que me encontré con alguien que es bueno, que también cree en Dios, pero que tiene sus actividades, sus costumbres un poco raras fuera de la palabra de Dios. Cuidémonos de ese tipo de corrientes, de ese tipo de doctrina, de ese tipo de gente. Las amistades de hoy estarán marcando tu destino o tu futuro. Cuida con quién conversas, con quién hablas. Con esto no quiero decir que nos aislemos, porque estamos llamados a hacer luz en el mundo, a salir al mundo. ¿Para qué? Para impactar al mundo, mas no que estos nos contaminen y terminemos sentándonos, como dice la palabra de Dios, en silla de encarnecedores. Y esto dice, no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, 2 Corintios 11:14. No es sorprendente, él siempre va a estar listo al acecho. También dice que el bebé es irritable. ¿Tú conservas todavía la irritabilidad? Parte de la irritabilidad es parte de nuestras emociones. Sin embargo, el Señor sí nos ayuda a controlar. Vamos a ver si seguimos todavía irritables. ¿Por qué? Porque ellos no desean romper la independencia de los adultos, no desean romper, el bebé está acomodado, el bebé se encuentra en una condición que le agrada. Dice que desean estar siempre al hombro, siempre consolados, siempre cuidados, todo el tiempo pendientes de ellos. Él no quiere salir, el bebé espiritual no le gusta salir de esta condición. Dice también que desea que lo continúen mimando, pendiente, abrazándolo, apapachándolo. Él no quiere salir de esto. Hay que cambiarles el pañal a menudo, es decir, se van a estar equivocando, van a tener caídas, embarradas, tropiezos y nos toca ayudarles, nos toca respaldarles, cubrirles en oración, alentarles, levantarles. Esto quiere decir, se asustan fácilmente, tienen temor de las cosas oscuras, de las tinieblas, se asustan fácilmente, son frágiles y no debemos sacudirlos mucho. Tú has visto una persona que le lanza el bebé a los aires y nuevamente baja y otra vez le sube. Necesitamos no controlar y cuidar los desniveles o decibeles de la enseñanza, de la palabra, de lo que escuchan. Es importante entonces que tú, si te sientes todavía irritable por este tipo de cosas, hagamos un análisis a nuestra vida, porque una de las irritabilidades con frecuencia que nosotros vivimos es la frustración. No lidiamos todavía. Si tú no lidias con la frustración, si quieres que mañana se dé tu milagro, si no es ayer, si hay cosas espirituales que tú quieres ya, déjame decirte que el Señor nos procesa. Los milagros vienen por la fe, por la confianza y por el tiempo. Tu milagro se procesa por el tiempo, es decir, por la esperanza. Pero si nos frustramos fácilmente, nos afecta. Dice, receta para sobrepasar la etapa de bebé espiritual. Vamos a ver, ¿tú quieres la receta? Sí, yo también. Punto 1, llénate del conocimiento de la palabra de Dios. Conozco gente que
habilitado YouTube y escucha todo un capítulo de Génesis, Apocalipsis, los libros, los 66 libros que tenemos en la palabra de Dios, si Dios hablaba a tu corazón y te está inquietando en los hechos de los apóstoles, en los 4 evangelios, algo que tú quieras, escucha, permite que la palabra de Dios esté en tu casa haciendo eco, siéntate, escucha, léela, analiza, busca un diccionario bíblico. Es importante que tú ejercites estas características también. Dice 1 de Pedro 2:2, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si alguien te dijo algo de la palabra de Dios, tú buscas si es verdad. ¿Es cierto que está ahí? ¿Está escrito? Silvita dijo esto, vamos a ver, ¿será cierto? Para que no sea esta distorsionada. Hemos preparado con todo el amor estos conceptos bíblicos, viendo el contexto y el texto de la palabra para que no sea desvirtuada. Punto 2 dice, no juzgues apariencias, juzga con justicia y calla con sabiduría. Impresionante, una vez más, nuestra lengua familia. Dice, si recibe el hombre la circuncisión en sábado, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en sábado sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Por qué será que fulanita ha hecho esto y debía hacer esto? ¿Por qué hizo esto y no nos fijamos en nosotros? Fijémonos en nuestro proceso, y si algo tú notas que necesitas orientar a alguien, anda a la fuente. Dice la palabra de Dios que debes hablar. Sí, primeramente con la persona y luego con 2 testigos, porque es importante también que nosotros cuidemos el testimonio de otros, cuidemos las referencias espirituales que estamos dando. Es importante conversar, dialogar, hablar. No permitas que el enemigo traiga crítica, que traiga cosas que no son de Dios. No le dejes al enemigo, habla, conversa con tu hermano, trata de llegar a una solución pronta e inmediata. También dice esta receta, filtra todo por la palabra. Si alguien te aconseja algo, tú te sientes mal, dices, a lo mejor sí, a lo mejor no, ¿será que escucho? ¿Será que no? Anda a la palabra, anda a la fuente, filtra todo en la palabra de Dios, examinarlo todo y retener lo bueno. Hay mucha gente que nos da buenos consejos, es gente sabia, es gente que emocionalmente está sana, pero nosotros, acuérdate que en este proceso estamos avanzando a la espiritualidad emocionalmente sana. Una persona emocionalmente sana espiritualmente está muerta. Entonces esos consejos puede que sí sean buenos, pero necesita ser filtrado por la palabra de Dios. Tú necesitas buscar la consulta en la palabra de Dios. El punto 4 dice, busca entender la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Será que estuvo en los planes de Dios que yo viva donde vivo, que yo haga lo que hago, que yo esté como esté, que me sienta tan solo, tan desamparado, que tengo una vaciedad? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Busca entender la voluntad de Dios. Si es que te quedas en ese stand-by, es posible que se prolongue tu proceso, es posible que se prolongue tu madurez, tu milagro. Así que nos calmamos, nos aquietamos, respira profundo, busca tu tiempo. Hoy mismo hagamos la práctica ya. ¿Para qué? Para que tú le digas, Señor, quiero entender tu voluntad. ¿Qué estás procesando en mí con esto, Señor? Si viene de ti, que siga. Pero si no viene de ti, si es un ataque del enemigo, Señor, te pido que hoy mismo se acabe esta situación. Pero como no se va a acabar, es porque el Padre quiere que tú aceptes, que tú entiendas lo que Él quiere hacer en tu vida, a dónde te está conduciendo con lo que hoy tú estás viviendo. Él quiere conducirte, tiene un propósito el Señor, siempre nos va a conducir para bien. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de la cual sea la voluntad del Señor. Dice que el insensato se va en contra de la voluntad de Dios, hace lo que quiere. No me gusta cómo me están enseñando y yo voy a buscar mi enseñanza sola en otro lado, solita, abro la palabra. No, tú necesitas depender de una dirección espiritual. ¿Por qué? Porque Dios se sirve
de hombres y de mujeres que somos menos que perfectos, pero este es el diseño de Dios. Él se sirve del cuerpo de Cristo. Y tú ligado, pegadito, junto al cuerpo de Cristo, eso somos, porque Él es nuestro guía, nuestro pastor. También dice que tú tienes que probar los espíritus. En esta receta dice, prueba los espíritus. El espíritu de Dios y el espíritu del anticristo, dice la palabra de Dios, nos hace referencia en primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, muchos falsos profetas a desvirtuar la palabra de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Es una estrategia muy linda, muy importante, que tú pruebes a las autoridades, sobre todo, si están guiándote, si están basados en la palabra de Dios, si tú tienes un proceso de crecimiento, si tú estás avanzando en crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Mateo 7, del 15 al 20. Hablando de los frutos, dice así, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buen fruto. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Tal vez, hablando de este tema de probar los espíritus, en oración tú puede que tengas la presencia de Dios. Qué bonito, experimenté esta situación. Siempre que estés en oración, en tu intimidad, tú vas a decirle, Señor, tu presencia es la que me abraza, eres tú el que está guiándome. Si viene del Espíritu de Dios, que siga, Señor, y si no, en el nombre de Jesús, desecho. Esta también es una manera correcta de que tú estás probando los espíritus. También dice que huye del impostor o de los ministros que no les importa el rebaño. Hay muchas veces que, por lo general, familia, y cuidemos mucho el corazón. Hay gente, hay creyentes, no hablo de ustedes, pero yo he visto, he conversado, ponen una prédica de X, no saben quién, no saben sus doctrinas, no saben cuál es su declaración de fe. Por cierto, la declaración de fe de Senfol está ahí en Google, usted puede buscar cristocéntricos, bibliocéntricos, todo lo que está, creemos en la palabra, en la resurrección de Cristo, en su muerte. Usted va a ver, busque cuál es nuestro fundamento, nuestra declaración de fe basada en la palabra de Dios. Abren una página de YouTube, repito, X instancias, escuchan cosas y se quedan con eso en su corazón. No es que alguien me dijo, Silvita, yo escuché. Para esto nosotros estamos subiendo nuestros videos en YouTube, familia, para que tú te retroalimentes. Y existe Senfol en 17 países del mundo. Visita sus páginas. Sírvete de nuestros hermanos. No abras cualquier cosa ni escuches cualquier cosa. Si dos, exagero, tres pastores que tú intuyes de sana doctrina, pregunta, Silvita, ¿será bueno escuchar esta página? Vi esto. Y el Padre nos da la capacidad para discernir. No escuches cualquier cosa, por favor. Oye, esta teoría de la prosperidad está muy de moda. Entonces dicen, como no hay prosperidad en Sempoltre de Sur, mejor me voy, donde suceden que el oro brota por las paredes y la gente habla al dinero. Este tipo de cosas que he tenido que conocer para instruir, no porque yo me vaya a esa corriente, sino porque es importante conocer todo lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Te pido, por favor, huye de los impostores. Él es tu buen pastor. Él es el que dio la vida por sus ovejas. Él no busca al asalariado. Nosotros estamos para servirle al Señor. Y si tú ves, los impostores siempre van a estar disfrazados de ovejitas, siendo lobos rapaces. Ahí está el sustento de la palabra de Dios. Punto 7, dice, el punto 7 reconoce la necesidad de ser destetado, es decir, quiere madurar, quiere avanzar. En verdad,
Dice, me he comportado y he callado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. ¿Tú sabes la aflicción que pasa un niño destetado? Por eso muchas veces hay madres que no les destetan pronto porque les da dolor. Pero es importante que pasen este proceso, si no se afecta su psique, se afecta su cuerpo. Es importantísimo que pasemos este proceso. Es importante, amada familia, que lo vivamos, por favor. Punto 8, prepárate para la fiesta del destete, para que te sirvas tu propio alimento y pases a otra etapa. Qué importante saber esto. Y dice así, el niño creció y fue destetado y ofreció a Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac. Es decir, todos nosotros debemos celebrar el hecho de madurar, de cambiar de una etapa a otra. Si te sientes como estancado, como estancada, hoy necesitamos alinear al tiempo, al conocimiento de lo que hemos vivido y de lo que hemos procesado. ¿Para qué? Para que disfrutes de lo que viene, para que avances un poco más y empecemos una nueva etapa. Es importante ver y vivir la madurez. Necesitamos entonces hacer una celebración de lo que quieres. ¿Qué te habló Dios ahora? Hagamos una celebración, una fiesta del destete, del cambio de ambiente, de ánimo. Necesitamos, amada familia, madurar. Necesitamos entrar en el proceso de la madurez. ¿Para qué? Para que el Padre nos conduzca de una o de otra manera para avanzar. Esto es importante para nosotros, ¿sí? Es importante. Vamos a la conclusión, familia, porque hoy tenemos nuestra celebración también de la Santa Cena. El bebé espiritual debe crecer, desarrollarse y madurar, porque es una necesidad para todo hijo de Dios. No podemos quedarnos estancados en una etapa de la vida cristiana como si el tiempo no transcurriera. El propósito de Dios es que todos lleguemos al nivel de Cristo, porque el riesgo primordial es que seamos arrastrados por el pensamiento del mundo. Familia, avanza. No te quedes en el estado en que estás, en el conocimiento que hoy tienes. Busca avanzar más. Si tienes un tramo de conocimiento, de preparación de Biblia, procura que todo ese conocimiento que tú vienes cargando dentro de ti, si vale la palabra, procura que éste sea vivenciado, vívelo. Si tú conoces o leíste gran parte de la Biblia, siéntate, haz una evaluación y dile, ¿qué me trajo haber aprendido esta situación de la palabra de Dios, este proceso, este libro, esta enseñanza, este aprendizaje? Cuando hablo de libro, estoy hablando de los 66 libros que comprende la palabra de Dios. Si tú te enamoraste de algún libro, hay gente que le fascina los salmos y que le encantan los evangelios, que busca conocer cómo fue el apóstol Pablo, Pedro, y te metes, te introduces, perfecto, pero te pido que lo hagas vivencial, porque la letra mata y el conocimiento puede hundirnos, es decir, conocimiento, conocimiento, conocimiento. ¿Y dónde está la aplicación? Esta es una parte muy crucial, muy importante, que el bebé espiritual, que nosotros que fuimos bebés o que en alguna parte de nosotros yace el bebé espiritual, necesitas lo que conoces, aplicarlo. Es la única manera que tú puedas estar listo para disfrutar de esa fiesta del destete. Es importante que hagas una lista. Esto me enseñó y te repito y te recalco. ¿Por qué? Porque es importante. Ya estás en crecimiento. Hay mucha gente, gracias a Dios, porque Senfol se caracteriza por hacer líderes. ¿Y cómo nacen los líderes? ¿Cómo? En el proceso del discipulado, de la enseñanza, del vis a vis, del cara a cara, de desnudar tu alma, de decir esto me pasa, esto siento, tengo estos temores, esto me pasó. Tal fecha hice esto, no sé cómo manejarlo, me comprometí, ya di mi palabra y no quiero hacerlo. Este tipo de cosas cotidianas son las que se van tratando en el proceso del discipulado. Más importante, la palabra de Dios. La palabra de Dios hace que tú desarrolles, porque tu espíritu
al escuchar palabra de Dios, se alimenta, ¿sí? Pero tu alma, mente, emociones y voluntad necesita vivenciar. El espíritu, repito, se alimenta cuando tú escuchas, cuando tú alabas, cuando tú cantas, adoraciones escriturales y todo aquello que tú estás involucrado en este entorno, en este ambiente espiritual. Tu alma necesita sí o sí procesar. De esa manera, juntos van de la mano. Tu espiritualidad tiene que estar emocionalmente sana para darlos paso a paso, ritmo y repetición. Te repito, por favor, tenemos que desarrollar la madurez cuando lo que tú has entendido, procesaste y haces una vivencia. Porque la gente dirá, tanto tiempo en la iglesia y sigue haciendo lo mismo. O te dirá, tú te veo que te estás congregando, estás avanzando en un grupo, en este Senfol, pero ¿y dónde está el que cambies? Porque los jueces más crueles son nuestra familia, nuestros hijos, no sentencia, no ha cambiado, no ha madurado, sigue siendo la misma. El Padre sabe tu proceso y Él está gozoso de seguir de la mano contigo. Seamos intencionales entonces en aplicar lo que estamos conociendo. También dice que tenemos la necesidad de madurar por nosotros mismos, por ti, por los demás y por Cristo. Por ti mismo porque vas a tener una satisfacción entera y completa, ¿sí? De que la palabra está haciendo en tu vida una transformación. Y es bonito cuando tú dices, antes hacía esto, pero ahora soy esto. Es hermoso escuchar testimonios de este tipo. Entré en un proceso con el Padre, me enseñó a madurar. Por eso es importante por ti mismo, no para agradar a nadie, pero sí para que los demás puedan ser ayudados por ti. Puedas tú por lo menos sentarte a escuchar a alguien. ¿Quieres que te diga algo? Una clave importante de una persona que ha madurado es que aprendió a escuchar a otros. Porque tú puedes estar oyéndole, te sientas y la gente gesticula, habla, pero tu pensamiento, tu criterio y tus oídos están en otro lado. Cuando tú aprendiste a escuchar el dolor de otro, has crecido y has madurado. Es bueno y es importante. Y por Cristo, porque somos instrumentos útiles en sus manos. Él se sirve de hombres, de mujeres, de niños, de jóvenes. Él se sirve de nosotros. Entonces tenemos que estar bien capacitados y bien preparados para hacer eco de su voz, para traer salvación y que nuevos bebés espirituales vengan a este mundo, para que tú sirvas de acompañamiento. Porque si alguien te está acompañando, eso también es parte del destete, que tú ya te sueltes y no digas, Silvi, ¿sabe qué? Le compartí a alguien de Cristo y ahí le dejo. Tu bebé espiritual es importante que tú le cuides en el caso de que estás compartiendo a alguien de Cristo. Y para eso nos estamos capacitando, para que ya tú seas útil en las manos del Padre. Por eso es importante esta madurez para ti, para los demás y para Cristo. Ya que si nos sentimos parte del cuerpo de Cristo, nacidos de Dios con un sentido de pertenencia en la familia de Dios, produciremos un deseo interno, un deseo profundo de madurar. Como dijimos al inicio, es algo innato, es natural. Tú tienes que crecer, tienes que madurar en la forma adecuada, en la familia en la que tú estás. Gracias a Dios tenemos esta cobertura, esta familia. Pertenecemos al cuerpo de Cristo, somos un órgano vivo y cada uno de nosotros somos una celulita que late vida y de eso se sirve el Señor. Es nuestra responsabilidad madurar para ayudar a otros adecuadamente, de la manera correcta, familia. Vamos entonces a orar en base a este tema súper importante, lindísimo que Dios nos ha traído a memoria. Dejamos de compartir pantalla. Antes de la cena, vamos a orar. Hermosa familia, inclina tu rostro, por favor, para que tengas un tiempo con el amado Señor. Dile así, cierra tus ojos, inclínate. Descubro y reconozco que esta área de mi vida todavía es un bebé, que me he equivocado de esta manera. Hoy hablaste a mi corazón así. Cuéntale al Señor, cuéntale a Él. A veces el conocimiento he dejado que se desvanezca. He procesado, pero no lo he vivido, Señor. Hoy te pido que tu palabra haga eco en mí, haga rema en mí. Hables una vez más a mi corazón, Señor. Transfórmame, moldéame.
Permíteme experimentar esta madurez de una manera consciente. No es que maduramos porque pasa el tiempo en Cristo. Maduramos porque completamos etapas y procesos. Maduramos porque el servicio es primeramente con tu yo interior y luego hacia los demás. Y entonces serás instrumento en las manos de Jesús. Dile al Señor, anhelo ser luz para los demás. Pero ¿cómo puedo ser luz, mi Dios, si todavía tengo temores? Todavía discrepo conmigo mismo. Todavía soy tropiezo para otros. No del todo soy un testimonio adecuado. Pero eso no importa en las manos del alfarero, porque a él no le interesa que tengamos un concepto minimizado de nosotros. Él dice que tengamos buen concepto de nosotros mismos, adecuado y alineado a nuestro Hacedor. Somos hijos e hijas del Dios vivo. Y Él está tocando hoy tu situación. El Padre abraza tu mano. Las manos del alfarero maduran tu proceso y dile al Señor, quiero ser testigo de mi madurez. Quiero ser testigo, Señor, de mi destete en esta área que he estado vulnerable, que todavía me he sentido un bebé espiritual, que no he podido procesar. Hoy entiendo que me ha faltado, pero hoy determino prepararme, mi Dios, para esa fiesta del destete, porque quiero madurar, quiero avanzar, quiero ser útil en tus manos, Señor. De la misma manera te ruego que me permitas ser instrumento para mi familia, para mis seres queridos, para mis amigos, Señor. Dile así al Padre, que tu palabra llegue a mi corazón, que germine, que dé fruto, que crezca, que sea mi alimento, que me fortifique, me fortalezca, me establezca, me afirme. Tu bendita palabra es la única que va a permitir que discierna los espíritus y las instancias del mundo. Regálame, dile al Señor, el discernimiento adecuado. Regálame sabiduría para seguir avanzando en mi proceso, mi transformación bajo el fuego del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo, por lo que estás obrando. Gracias porque me consideras, me tomas en cuenta, me ayudas, me guías. Has trazado con tu dedo una senda maravillosa para que no me desvíe, Señor, ni a diestra ni a siniestra. Quiero ser como tú quieres que sea. Quiero ser esa madre que tú quieres que sea. Quiero ser esa hija que tú quieres que sea, ese hijo, ese hermano que tú quieres que sea, ese empleado, ese compañero, compañera de vida. Quiero ser transparente frente a ti, Señor. Entonces a los demás no les queda otra que ver el reflejo de tu presencia en mí, Señor. Quiero ser más como tú. Gracias por este proceso. Gracias porque vamos de la mano contigo. Yo les bendigo, mi Señor, para que veamos la gloria tuya en esta semana y podamos procesar lo aprendido. Recibimos tu dulce y santa bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.